sí, efectivamente es un brote y necesitamos esto y esto, vamos a hacer nuestro requerimiento. Se compara el número de casos observados y el número de casos esperados. Eso es para ver si hemos duplicado la cantidad de casos, hemos aumentado la incidencia en una semana, por ejemplo, y eso está en base al canal endémico que hemos mencionado. La investigación puede continuar aún si usted determina que no es un brote. Si decimos que no es brote, que es habitual el comportamiento, y hemos iniciado un trabajo, tenemos que concluir el trabajo, no se puede suspender. Si revisan teóricamente todo esto, son varios pasos, ¿ya? Varios pasos, y eso es lo que tenemos que dominar nosotros. Por eso les digo estos 12 pasos que debemos conocer para determinar la causalidad, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos que llevar. Los agentes etiológicos, en los centros centinela, tenemos que revisar la información, por eso la vigilancia epidemiológica es importante para eso. La notificación de brotes, la vigilancia regular de brotes, todo lo que hemos recolectado de información antes, en el mismo lugar, en tiempo parecido, un periodo parecido, y debemos ir a hacer esto, ¿no? Podemos orientar también en lugares donde hay grupos vulnerables. La varicela, ¿dónde creen que se presenta en mayor cantidad de casos? Niños. ¿Perdón? Niños. Ya, en niños. ¿En qué edad? En niños. ¿En dónde? ¿Qué lugares? Guarderías. Guarderías. Lo primero que aparece en las guarderías. Después, las escuelas. Después, las universidades. Las universidades. Las universidades. Aquí, en los recintos militares, en los recintos penitenciarios. Entonces ahí debemos enfocar también. ¿Cuál será más fácil controlar? ¿Una guardería que un recinto penitenciario? ¿Cuál creen que es más fácil controlar? ¿En qué lugar nos vemos? Una guardería. Porque son niños, puedes hablar con los padres. Al revés, Puedes ¿no? Al Al revés, porque el los niño niños no entienden. va a enfermar. El niño en una guardería no tiene conocimiento soberano de qué es autocuidado. Le sale un grano, una ampolla, se pellizca la ampolla, se rasca la ampolla y con eso va a ir alimentando. Y si está en una guardería, se supone que tiene papás y tiene hermanitos. Ellos van a transmitir a sus hermanos y la infección se va a propagar y el brote se va a ampliar. En una cárcel, ¿qué pasa? Porque es típico foco de tuberculosis. Poca cantidad de personas, dependiendo del tipo de enfermedad. En este momento, acá tenemos un brote de tuberculosis en un recinto penitenciario de varones. En una semana hemos duplicado la cantidad de casos que debemos tener en 2 meses. Entonces, sí hay un brote. Ahorita estamos controlando. ¿En el hambre? No es el brote. Pero le cuento que tengo contactos en todo lado y en el hambre hay focos de tuberculosis Claro. que están ahí. Claro, son pocos, pero hay mucha controversia, ¿no? La adherencia al medicamento, al tratamiento es muy importante también. Entonces, esa es donde vamos a intervenir, ¿no? Lugares, albergues, colegios, guarderías. Vamos a identificar los lugares donde mayor cantidad de casos se podía presentar y la facilidad de controlar o la dificultad. Análisis de tendencia, ya les he mostrado las gráficas que tenemos que ver. ¿Cómo vamos a verificar el diagnóstico? Solicitando pruebas de laboratorio, ¿no? Si tenemos esa capacidad que hemos planificado anteriormente, vamos a realizar. Hay brotes de brucela, por ejemplo, en cierto periodo del año acá en Cochabamba, en el mes de febrero, marzo, más o menos, donde hay fiestas en esas áreas donde consumen, ¿qué cosa? Leche con un poquito de cingano o alcohol. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué trago es? Leche recién ordeñada de la vaca. Ordeñan, le ponen un bocadito de alcohol o cingani, y Ambrosía. ambrosía. En áreas rurales. Acá en Cochabamba tenemos brotes cada año, cada cierto
cada año en el mismo periodo, febrero, marzo. Y para eso, pues, habrá exámenes de laboratorio comunes para determinar brucela. Tendremos reactivos para brucelosis. Hay reacciones sencillas, ¿no? ¿Qué se llama? Pues, rosa de Bengala se llama la prueba para diagnosticar brucelosis. Esa prueba cuesta 5 bolivianos, pero a ver si consiguen la rosa de Bengala fácilmente. Es barata, pero no se consigue fácilmente, es reactivo. Es un ejemplo, ¿no? Pero para otros brotes tendremos también la capacidad, tenemos que medir todo eso. Excluir error de laboratorio, los sesgos. A veces por eso pedimos, dependiendo de la enfermedad, tenemos que solicitar también el tipo de muestra. ¿Ya? El tipo de muestra. Por ejemplo, para diferenciar Campylobacter y cólera, ¿cuáles serían las muestras que tendremos que utilizar? Cólera y Campylobacter, que son también víridos. Ambos son víridos. Desarrollan a pH alcalino por encima de 8 pH. El agua de peptona alcalina es un medio de cultivo para que desarrollen. El esquirro diferencia morfológicamente el desarrollo. Bueno, a pesar de que son el mismo medio. Pero ¿qué otra prueba diferencia en el laboratorio para esto? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer para excluir factores de error laboratorio. ¿Ya? La categorización debe ser realizada a base de diagnóstico clínico. Nosotros como médicos, lo primero que debemos aportar es esto. El laboratorio va a ser complementario para nosotros. Pero en este caso de investigación sí o sí tenemos que utilizar el laboratorio. Estableciendo la verificación, datos, como pueden ver esto se llama nexo epidemiológico, ¿no? Todos los factores que nos orientan más o menos a una determinada nexo epidemiológico. Podemos caracterizar la enfermedad, debemos caracterizar, definir los casos, definir e identificar los casos. Estos tres elementos son parte de la respuesta o del comportamiento epidemiológico. Lo clínico, vamos a determinar sus variables. Lo epidemiológico ya hemos visto la demografía, el hábitat, etc. Y el laboratorio simplemente nos confirma lo que estamos sospechando. Esto estamos repitiendo varias veces, ¿no? Triado. Tiempo, lugar y persona como criterios de diagnóstico epidemiológico. Ya sabemos, ya hemos regulado varias veces eso. Las definiciones de caso, cómo se van a clasificar los casos. Confirmado, probable, sospechoso. Inicialmente comenzamos por esto, ¿no? Sospechoso. Decimos, lo caracterizamos con algunas características clínicas principalmente, cómo se va a presentar la enfermedad. Y después vamos sumando una y otra para confirmar el caso. Lo mismo vamos a hacer por el brote. Vamos a ver si estadísticamente se ha duplicado. Entonces, aquí podemos ver todo seguir simplemente este curso, estos pasos, ¿no? Implementar las medidas de control transitorias, al control de la fuente, control de vectores, dependiendo del tipo de enfermedad, y como pueden ver también dependiendo del comportamiento de bioseguridad, dependiendo del caso. Todo paciente que tiene una patología respiratoria inicial se tiene que controlar el foco o la fuente de infección probable. Entonces, como pueden ver acá, siempre les vamos a dar un barbijo para evitar la propagación de la enfermedad. Lo primero. Y cuando se trate de diarrea crónica, no van a poner lo que están imaginando. Tratamiento. Entonces, como pueden ver así, es como intervenimos en un control, cada uno con su función, y las medidas que vamos a recomendar va a ser pues, de acuerdo a lo que encontremos. Si se trata de una arbovirosis,
vamos a recomendar que la persona o el grupo poblacional utilice repelentes, utilice ropa de manga larga, etc., ¿no? Para evitar o exponerse principalmente a este tipo de riesgo. Vamos a recomendar medidas generales hasta confirmar de qué se trata. Pero de acuerdo a nuestro estudio, a nuestro conocimiento, podemos determinar todo eso, ¿no? Antes de tenerlo. Y esto, ¿no? Ya que ustedes ya dominan la historia natural de la enfermedad, que es lo básico que tenemos que conocer para, si encontramos un Streptococcus pneumoniae como agente, ya sabemos cuáles son el periodo prepatogénico, cuál es el periodo patogénico, cuál es el desenlace de esta enfermedad, si ocasiona enfermedad, cuál es el grupo poblacional que afecta más Streptococcus pneumoniae, qué medidas terapéuticas tiene para controlar Streptococcus pneumoniae. Entonces, la historia natural de la enfermedad. ¿Quiénes van a llegar a la muerte con este microorganismo o quiénes van a tener sobrevivir? ¿No? O si se tratara de dengue, ya hemos visto como un ejemplo, o si se tratara de tuberculosis. Entonces, esto tenemos que conocer ya. Esa tendría que ser nuestra base de conocimiento para manejar este tipo de cosas. Plantear hipótesis o preguntas, ¿no? ¿En qué estaríamos pensando de la supuesta enfermedad? Entonces vamos a plantearnos. ¿Cómo se está, cuál es el mecanismo de transmisión que está tomando? Es parte de la hipótesis también. ¿Cómo podríamos cortar esa cadena de transmisión? Entonces, todo esto vamos a plantear hipótesis, no vamos a plantear una sola hipótesis, ¿no? Podemos plantear varias hipótesis y vamos a ir descartando una tras otra, cada una, para llegar a la principal, ¿ya? Nos sirve para tomar medidas de control inmediato. ¿Ya? Pues eso es lo que tenemos que hacer dentro del planteamiento de la hipótesis. ¿Cómo vamos a evaluar nuestra hipótesis? Analizando epidemiológicamente, tomando en cuenta el análisis a través de los mecanismos que hemos visto. Los estudios transversales, podemos hacer también este tipo de intervención retrospectiva, prospectiva, estudio de casos y controles, y hemos visto en la anterior clase, estudio de cortes, proponer otros tipos de investigación respecto a esto, hacer un seguimiento en el tiempo, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a plantear. Analizar los resultados también, plantear el modelo de transmisión, cuál es el agente que ha causado, cómo se propaga, cuál es la cadena de transmisión, determinar otras investigaciones también, proponer, ¿no? Si hemos llegado a determinar, por ejemplo, se trata de un brote de transmisión para Streptococcus pneumoniae, y hasta ahí hemos llegado, pero podemos hacer una recomendación, ¿no? Podemos ampliar este estudio a menores de tales edades, podemos a tal grupo poblacional, podemos recomendar que se investiguen los serotipos de Streptococcus pneumoniae. Entonces, esto nos da lugar a mayor, ampliar más el conocimiento que hemos obtenido ya. Determinar asociaciones entre variables, causas y daños, lo que hemos visto en casos y controles, el agente, la exposición al riesgo y medir eso también. Analizar y evaluar el riesgo. Entonces, como pueden ver, un listado de análisis que podemos hacer, las probabilidades que tenemos. Y estos son simplemente ejemplos puntuales, ¿no? Y vamos a determinar estudios epidemiológicos de control, sin control, lo que hemos visto en la clasificación de tipos de enfoque de investigación, ¿no? Con grupos controlados, como pueden ver, simplemente nos va a abrir ese campo para investigar. En relación a los cortes, en casos de controles, podemos hacer este tipo de trabajos de investigación, ¿no? Cuando determinemos cuál es la tendencia principalmente de este tipo de problemas de salud. ¿Qué medición o qué datos vamos a utilizar? También las medidas, ¿no? Que ya conocemos por teoría, el riesgo de que la enfermedad tome la gran parte de la población. Para eso vamos a determinar la tasa de ataque y otros factores más de análisis que vamos a tomar. Implementar medidas de prevención y control por lógica, ¿no? Si hemos llegado al agente biológico y sabemos cómo se transmite,
Entonces vamos a realizar un control. Si se tratara de meningitis meningocócica, vamos a tratar al paciente con rifampicina. Vamos a hacer una quimioprofilaxis a los contactos con rifampicina o ciprofloxacina en una sola dosis, a una población mayor. Y vamos a hacer como control de la fuente de infección. Vamos a sugerir que se vacune a la población expuesta más adelante por el serotipo, por ejemplo, de 135, que causa brotes y epidemias, puede ocasionar alta letalidad. O si para el resto de los serotipos de Neisseria meningitidis pueden recomendar simplemente quimioprofilaxis y ya conocemos controlado la enfermedad. Si se trata de control de vectores, vamos a utilizar la fumigación u otras alternativas para eliminar al vector infectado, principalmente que transmite la enfermedad, pero también de forma simultánea vamos a controlar a la proliferación, a los índices de infectación vectorial. Y si se trata de humanos, vamos a tratar al paciente con medicamentos o vamos a tomar medidas generales simplemente si se trataran de otros virus que no tienen tratamiento. El aislamiento es parte del manejo como control también, ¿no? El aislamiento, para evitar mayor propagación. Implementar protocolos de vigilancia y es posterior a todo eso para normar ya la conducta médica o la aplicación de normas de bioseguridad para reducir el riesgo principalmente. Aquí vamos a hacer simplemente recomendaciones de lo que hemos encontrado, los pasos que vamos a seguir posteriormente para controlar eso. Y la difusión de los hallazgos, la información tiene que llegar a niveles superiores al nuestro, siguiendo los flujos de información. Vamos a emitir una alerta epidemiológica por el brote que se podría producir más adelante, o vamos a hacer la alerta epidemiológica actual, ¿no? Actualizar periódicamente esta alerta epidemiológica y publicar esa investigación que hemos hallado. Y aquí están las formas de emitir o difundir los hallazgos: la notificación de brotes, alertas epidemiológicas, informes de seguimiento, el informe final que siempre se debe emitir para cerrar un caso o una investigación de brote, difundir a través de una persona que informe la situación todo el procedimiento que se ha realizado, resumido en menos de 5 minutos o 10 minutos a lo mucho, y dar de alta, ¿no? Cuando ya se ha concluido el brote, ya se ha terminado los tiempos de exposición y de incubación. Generalmente se toma 3 tiempos de incubación largos, dependiendo del microorganismo que se encuentre, para determinar alta de brote. Para COVID tomamos simplemente 2 tiempos de incubación inicialmente. Ahora solamente se toma un tiempo de incubación. El informe debe contemplar, aquí está el resumen, que también puede ser pregunta de examen, ya. Mecanismos de transmisión, fuentes de infección, agente biológico, población susceptible, como informe del final de brote. Y la asociación causal se refiere al agente encontrado y la relación epidemiológica que haya tenido. Los atributos, aquí están, nos da el resumen de información científica, verídica de lo que se ha hecho y las medidas que se han aplicado para ese tipo de investigación. Y esto se puede inferir a la población en general. Inferir significa que de los datos que hemos obtenido podemos comparar o podemos ampliar a la población en general, si está bien fundamentada nuestra información epidemiológica. Son informes médico-legales, este tipo de información, por eso hay también que se llaman responsabilidades cuando se hace mal uso, cuando no se informa adecuadamente, cuando se omite la información, cuando se oculta información. Por eso es un informe técnico. Si hemos fallado, nos hemos equivocado, tiene que estar escrito en el documento técnico también. El informe de brote
es un documento público, ¿no? Esto ya se eleva a la OPS, a la OMS, a las instancias que amerita su intervención también. Cuando se tratan de eventos biológicos, a veces aquí se encuentran los centros de control de enfermedades del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, etc., en diferentes países donde se encuentran estos centros de control de enfermedades, donde van a investigar mejor y más profundo al agente causal, por ejemplo, de este tipo de la secuencia de informes. Esto es teórico, chicos. Hay un informe inicial, tenemos que conocer todo qué es lo que tiene. Este es un resumen, ¿no?, de lo que se ha obtenido, de lo que tiene que ser. Si van a buscar un brote, es un tomo, no es una obra, se ha publicado hace años atrás, un tomo de 140 hojas, todo esto. Y ese es el personal del proceso epidemiólogo. Tenemos que conocer eso para fundamentar nuestra investigación de brote, que se resume muchas veces en artículos de 2, 3, 5 hojas que se publican en una revista científica. Y eso también se limita, ¿no? Las conclusiones, todo el proceso que se sigue, informes de seguimiento. Ese es el inicio, por eso es brote es en un corto periodo, ¿no? El seguimiento que se hace posteriormente puede ser cada semana, cada mes, cada año. Tenemos que hacer un informe también para ver si se ha mantenido o se ha reducido los casos o se ha vuelto una endemia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que estar seguido también por un informe de seguimiento, ¿ya? Y el informe final, un resumen de todos los procesos que se han realizado hasta el control que se ha también realizado. Y aquí está un esquema del informe final. Estos son los pasos que tienen que saber. 8 pasos a 9 pasos. Si quieren hacerlo más extenso, pueden poner también, ¿no? Y esto es, como pueden ver, son los puntos que toma un artículo científico. Si revisan cualquier artículo en relación al brote, van a tener estos puntos: introducción, objetivos, materiales, etc., ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Las acciones realizadas ante estas emergencias, por solicitud, ya hemos dicho, por algún tipo de eventos que se vienen, emergencias sanitarias mundiales, basados en el Reglamento Sanitario Internacional también, que es otra instancia que nos norma la vigilancia de estos brotes. Entonces, todo eso va a ir en este documento que vamos a emitir nosotros. La comunicación. Entonces, hay información que durante el proceso de investigación del brote ya debemos socializar con la comunidad. Por ejemplo, si hay algunos síntomas y signos característicos del análisis que hemos realizado, entonces tenemos que informar gráficamente con menos cantidad de teoría, ¿ya? Mejor si utilizamos más infografía en relación a eso, cosa que la población entienda más o menos y enfoque a las medidas de autocuidado, ¿ya? Cómo se transmite, los puntos fáciles, de qué se trata, cómo se transmite principalmente y cómo podemos prevenir. 3 cosas puntuales que tenemos que mostrar en un tríptico, en un díptico, que nos sirva para este tipo de promoción. Bueno, aquí estamos poniendo un caso, un estudio de brote de una niña de 10 meses, ¿no?, que comienza con un signo, con erupción cutánea, solamente cutánea, y falta síndrome febril. Aquí pueden ver los antecedentes. Se hace también un resumen de la historia clínica. Se investiga el caso primario, que podría ser esta persona. Esto es un caso ya de sarampión, ¿no? Aquí vemos tiempos de incubación, los antecedentes epidemiológicos, como esa zapata, en este caso, tiene el nexo epidemiológico para la transmisión de esta enfermedad a todo un conglomerado, su grupo familiar. Entonces, y ha estado en lugares de alta transmisión, entonces fácilmente podemos llegar a eso, a nuestra hipótesis, ¿no? La madre es un caso primario que contagió a la niña de 10 meses y a partir de esto vamos a comenzar ya la investigación. Para ese cambio hay
específicos, es decir, si buscan en la OPS, ahí van a encontrar investigación del brote de sarampión. Ahí les va a poner un listado, incluso hay líneas de tiempo que se puede aplicar de forma directa. Ponemos la fecha de aparición de signos y síntomas y nos va a marcar el Excel cuánto tiempo está, hace qué tiempo se ha expuesto, cuáles podrían ser los casos secundarios, qué es lo que tenemos que buscar en ese periodo, en los primeros 15 días, en los otros 15 días posteriores, previo a la aparición de síntomas, cuándo ha sido el periodo de infectividad, cuándo probablemente se ha expuesto al virus, a quiénes debemos investigar. Es una receta que debemos seguir principalmente en este caso. Investigación de casos de los contactos, etc. Todo esto se ha hecho en relación a eso. En un caso de sarampión, ustedes saben que puede transmitirse o puede contagiarse alrededor de 15 a 20 personas. Y estas 20 personas a su vez la misma proporción. Si es que hay población no vacunada, entonces debemos recolectar información retrospectiva sobre cada uno de los contactos, cuál ha sido su ruta, con quiénes han tenido contacto. Entonces es una vigilancia compleja que generalmente el personal de salud y el equipo de investigación realiza cuando identifican una sospecha clínica de sarampión. Aquí las conclusiones vemos cuáles han sido las vías, cómo ha sido el contagio. Generalmente hay casos secundarios alrededor de estos pacientes y se determina por las recomendaciones, ¿no? Contención ante brotes de... Esto es un resumen, ¿no?, que estamos mostrando generalmente, pero esto es un documento grande que se debe implementar. Y esta es la línea de tiempo que nos da ese formato de la aplicación que tiene ahora la OPS para monitorizar el sarampión. Busca con este nombre, calculadora de sarampión. Ya lo pueden descargar y ahí ponen simplemente la fecha de inicio de síntomas. Aquí está la fecha de inicio de síntomas y despliega todo este sistema de respuesta. ¿Qué hacer en este periodo? ¿Qué hacer? Periodo probable de aparición de casos secundarios. ¿Qué debemos hacer? Presionen este icono y les va a decir qué es lo que tienen. Es similar. Este es un ejemplo más o menos de algo estructurado y de algo que se hace de forma rutinaria. Pero hay otras enfermedades que debemos identificar, analizar otros aspectos de la cadena de transmisión. Aquí está la línea de tiempo, cuándo ha sido transmitido a partir del caso de la madre, cuál es la probable aparición de casos secundarios, cuántos hemos encontrado. Entonces, es una investigación. Y las recomendaciones o acciones que vamos a hacer en ese periodo, ¿no? Entonces, como pueden ver, cada enfermedad tiene su particularidad y estos datos son básicos de recolección y de análisis estadístico principalmente, ¿no? Y cómo se va a prevenir esta enfermedad si se trata de sarampión a través de la vacunación, ¿no? Aquí se va a hacer nuestra política para cortar definitivamente la cadena de transmisión, prevenir para siguientes brotes principalmente, mantener coberturas superiores al 95% en ese periodo. Y así vamos a ir viendo y recomendando muchas estrategias que vamos a considerar. Y las estadísticas que nos van a servir también mucho para eso.